tardes, estimados alumnos. Quiero darle la bienvenida a la materia de proyecto de investigación que se dicta en el IESI, el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Este seminario vamos a llevarlo a cabo, analizarlo, mejor dicho, desarrollarlo con temas relacionados con el derecho registral y notarial, que forma parte del pensum académico que ustedes deben cursar para poder, pues, optar al título de abogado profesional del derecho. En este curso de proyecto de investigación vamos a dividirlo en 4 módulos. Esos módulos tienen una ponderación de 25%. Ya la semana pasada tenían fijado la primera semana del mes de junio el primer módulo. Sin embargo, por razones o por cuanto hemos visto que se han inscrito nuevos alumnos, vamos a prorrogar esta semana, que va desde el día 10 de junio hasta el día 18 de junio, para que puedan todos, pues, consignar sus actividades. En la plataforma está el número de teléfono de mi persona, y el correo electrónico también, de manera que ustedes puedan comunicarse conmigo para aclarar las dudas respecto al desarrollo de las actividades, respecto al desarrollo del MPT. La principal actividad, o mejor dicho, la principal tema de estudio, como lo dije hace un momento en el seminario de investigación, en el proyecto de investigación, vamos a hablar sobre el derecho registral y notarial. Fíjense que esta materia resulta de gran importancia, sobre todo en el ejercicio de la profesión, de la abogacía. Yo creo que viene siendo la primera representación, por decirlo de alguna forma, y recurrente entre el abogado y el usuario. Constantemente el profesional del derecho se ve comprometido, por supuesto, con su cliente, pero sobre todo en desarrollar este tipo de actividades que tienen que ver con la redacción de documentos, con la autenticación de estos documentos, llevarlos a la notaría. Por ejemplo, si estamos tratando de poderes, de ventas de vehículos, de contratos de arrendamiento, o estos documentos llevarlos a protocolizar al registro inmobiliario si se trata de la venta de un inmueble. Así, por supuesto, también vamos a revisar los registros mercantiles, las funciones que tienen los registros mercantiles en las instituciones judiciales, la protocolización de las firmas personales, de las compañías anónimas, y de dónde se desprenden estas facultades. El Servicio Autónomo de Registros y Notarías, el SAREN, es la oficina encargada de la administración de estos espacios, tanto desde el punto de vista administrativo, inclusive desde el punto de vista de las resoluciones que allí se dictan, desde el punto de vista normativo, que en estos espacios de notarías y registros públicos y registros mercantiles, pues se llevan a cabo de manera de brindarle al usuario la mayor y más oportuna respuesta respecto a las necesidades que involucre la intervención de la oficina. Hay una diferencia, por supuesto, que nosotros vamos a precisar en la ley respecto a las funciones propias del registro público, respecto a las funciones propias de los registros mercantiles y las funciones de las notarías. Por supuesto, también vamos a revisar los registros civiles y los registros principales. Si bien es cierto, no forma parte del pensum de esta materia, pero sí es necesario establecer las diferencias que existen en los registros civiles, qué funciones tienen los registros civiles, especialmente cuando se trata de la protocolización o la inserción, más bien, de las partidas de nacimiento de recién nacidos, de las personas eh, que han nacido, y también las actas de matrimonio y las funciones del registro principal que existe en cada circunscripción judicial, que viene siendo como un centro de copia, por decirlo de alguna forma, donde se depositan todas las copias que los registros civiles del Estado, pues, van desarrollándose o van emitiéndose al usuario. Como le dije, esta ley, que fue publicada en el año 2014, específicamente en noviembre, el 19 de noviembre del año 2014, es la ley que vamos a revisar. Es el decreto con rango, valor y fuerza de ley de registros y notaría. En Venezuela existe la particularidad, a diferencia de otros países, que el estudio de los registros y la notaría, desde el punto de vista doctrinario, se hace inclusive en un mismo compendio legislativo, a diferencia de otros países donde hay dispositivos legales
que regulan las funciones y las facultades propias de las notarías y las funciones y las facultades propias de los registros públicos o los registros mercantiles. En Venezuela se ha unificado estas funciones en un solo compendio legislativo que es el que le acabo de mencionar del 19 de noviembre del año 2014. Hay unos principios ya para entrar en materia que rigen, por supuesto, el derecho registral en Venezuela. Evidentemente, el derecho registral tiene una característica fundamental que es la publicidad. Ese principio de publicidad lo encontramos en el artículo 9 de la ley especial que nosotros acabamos de mencionar. Y citando este artículo, el artículo 9 refiere a lo siguiente. La fe pública registral protege la verosimilitud y certeza jurídica que muestra sus asientos. La información contenida en los asientos de los registros es pública y puede ser consultada por cualquier persona. Fíjate que aquí nosotros, o fíjense que aquí nosotros encontramos dos aspectos interesantes que van a, o caracterizan, mejor dicho, el derecho registral y notarial en Venezuela. El primero de ellos, la fe pública, y el segundo de ellos, la publicidad que se le da a los actos, tanto en la notaría y en los registros, y yo les voy a explicar el porqué de la importancia de la publicidad y, por supuesto, de la fe pública. Cuando nosotros hablamos de fe pública, nos referimos primeramente a un concepto religioso, ¿no? Es preciso escudriñar en los orígenes del término, cuando hablamos de la fe, pues nosotros nos referimos primeramente a esa fe religiosa, a esa fe que profesamos, que de alguna u otra manera pues, se nos ha inculcado desde la niñez, independientemente de la vocación que se tenga, o la vocación, sí, la religión que se escoja. Pero ¿por qué digo que tiene la fe pública o esa palabra fe tiene aspecto religioso? Porque nosotros confiamos en algo que nos han inculcado, en algo que nos han enseñado y que por supuesto no hemos observado. La fe pública tiene esa misma característica. Nosotros confiamos en las actuaciones, en los actos administrativos que realizan los órganos de administración. En este caso, la notaría y los registros. Evidentemente, cuando usted aprecia, usted, estimado alumno, y los que están escuchando, cuando usted aprecia un documento, si este está notariado, si está autenticado o está protocolizado, pues usted confía en que evidentemente ese documento pues ha sido, digamos, se ha tramitado ante esa oficina notarial y el notario, valga la redundancia, ha dado fe de que efectivamente tanto Pedro como Juan han suscrito ese documento. No es preciso que vaya acompañado de un audio o que el notario se traslade hasta el sitio donde esté para dar fe de la autenticidad de ese documento, sino simplemente con la nota de autenticación que allí se expresa, firmada por el notario y los testigos que dan fe de que efectivamente el documento ha sido redactado por un profesional del derecho, quien ha avisado ese documento, las características de ese documento y adicionalmente la manifestación de la voluntad libre, la manifestación libre de la voluntad de las partes sin coacción de ningún tipo, que por supuesto pues, puede iniciar ese acto, que ya es otro tema que más adelante vamos a revisar. Igual sucede con los documentos protocolizados. En el caso de los registros inmobiliarios, pues allí en la nota de protocolización, pues hace fe el funcionario, en este caso el registrador, de que efectivamente estas personas han acudido a su oficina y han manifestado su voluntad. Entonces, el usuario, al tener ese documento en sus manos, pues da fe, efectivamente, el documento por sí mismo, pues genera la convicción en el usuario de que efectivamente esa negociación se ha realizado. Pero, evidentemente, te queda, digamos, a discreción y con la libertad más bien del usuario para garantía de del comercio o la negociación que esté realizando, de ir a cerciorarse, de ir a verificar, a corroborar que efectivamente ese documento esté autenticado, protocolizado en la oficina donde dice estar asentado. Entonces, y esto viene siendo este segundo aspecto que le acabo de mencionar ahorita, que es el principio de publicidad. La información contenida, refiere al artículo 9, leo de manera textual,
en los asientos de los registros es pública y puede ser consultada por cualquier persona. Es decir, cualquier persona puede dirigirse a la oficina de la notaría y los registros a cerciorarse, a corroborar de que efectivamente, pues, primero que efectivamente esté allí la venta, que efectivamente esté registrado ese documento y mejor aún, o para mayor garantía, verificar de que no existe, por ejemplo, una provisión de enajenar y grabar que pueda impedir la continuidad de la negociación de manera legal, de manera transparente, esa negociación que usted está por consolidar. Entonces, esto es uno de los principios fundamentales que rige el derecho registral y notarial. La buena fe, o mejor dicho, la fe pública, perdón, y por supuesto el registro en la publicidad registral. Eh, Otro de los principios que cabe mencionar tiene que ver con el principio de regulación y el principio de prioridad, previsto en el artículo 4 y 5 de la ley especial. El artículo 4 de esta ley refiere que la presentación del documento dará por iniciado el procedimiento registral, el cual deberá ser impulsado de oficio hasta su conclusión, siempre que haya sido debidamente admitido. ¿Qué significa esto? Hay que distinguir que el impulso de oficio y a instancia de parte, cuando hablamos de derecho registral y notarial, una vez que usted consigne la documentación, si se trata de la venta de un vehículo, que usted exprese en el documento el monto que usted va a pagar, acompaña el documento la revisión de tránsito terrestre y la forma de pago, si es un cheque, pues anexar copia del cheque, pues allí nosotros, una vez que se ha admitido esa documentación, la oficina notarial de oficio, es decir, por una actividad propia, interna, de carácter administrativo de esa oficina notarial, debe darle continuidad y debe dar por concluido o concluir más bien esa solicitud, esa petición que está haciendo el usuario, que es la tramitación de esa venta de un vehículo. Si se trata de bienes inmuebles, que más adelante nosotros lo vamos a revisar y es una de las actividades que ustedes van a hacer que tiene que ver con el organigrama o un flujograma donde van a precisar los diferentes pasos que deben hacerse para la protocolización de la venta de un inmueble. Entonces, allí encontramos que lo primero que hay que hacer pues, es tener la solvencia en la alcaldía de la jurisdicción donde se encuentre el inmueble que va a ser sometido a la venta. Una vez que se tenga la solvencia, primero la cédula catastral. En la cédula catastral, en la oficina de catastro es quien le da identidad, por decirlo de alguna forma, al inmueble, el cual es de su propiedad y que usted pretende vender. Una vez que la oficina catastral tenga, o usted tenga de la oficina catastral la cédula que corresponda al inmueble que usted va a vender, pues entonces debe tener usted la solvencia tipo B y la solvencia tipo A. Una vez que usted tenga esas solvencias emitidas por la alcaldía del municipio donde esté ese inmueble, acude usted a la oficina de registro público de la jurisdicción que pertenezca al inmueble, acompañado, por supuesto, del RIF, que es el Registro de Información Fiscal, las formas de pago, se lo va a hacer realizar a través de un cheque, y por supuesto la copia de la cédula y los documentos de propiedad del inmueble libre de gravamen. Una vez que se consigne esa documentación, pasa a un abogado revisor de manera de que este abogado del registro público verifique que lo que usted expresa en el documento es lo que coincide con la documentación que viene siendo la tradición legal del inmueble, que efectivamente usted es propietario, que si usted está casado, tiene la autorización de su esposa, que no existe ninguna provisión de enajenar y gravar, que las dimensiones, y esto es importante destacarlo, que las dimensiones tanto en el terreno, los metrajes del terreno como los metros de construcción coincidan con lo que se indica en la cédula catastral, de manera de que no vaya a haber ningún inconveniente con los linderos que se identifiquen en el inmueble y no se afecte la propiedad de alguno de los vecinos, alguno de los vecinos colindantes, uno de los linderos colindantes, de manera que se precise, que sea exacto la medición en metros en el metraje de cada uno de los linderos, por norte, por el sur, por el este, por el este, dependiendo de la ubicación del inmueble. Por supuesto, pues la forma de pago debe manifestarse también en el documento. Entonces, una vez que se tenga esto, como nos refiere la norma, el artículo 4, que es el principio de erogación,
que coincide en todo caso con artículos 26 y 51 de la Constitución Nacional, que es la petición que hace cualquier usuario ante la administración o ante los funcionarios públicos de oficio, dice la norma, debe darle continuidad a la petición que usted ha realizado. Por supuesto, si no cumple, como lo refiere el artículo 6 de la ley especial, que es el principio, perdón, el artículo 8, que es el principio de legalidad, pues no se le dará trámite a esta solicitud. Y evidentemente, pues usted podrá ejercer los recursos administrativos que usted considera pertinente, el recurso de reconsideración o el recurso jerárquico según corresponda, como lo prevé la ley, y que ustedes, pues evidentemente van a analizar. Por eso, allí al revisar el artículo 8, encontramos que solo se escribirán en el registro los títulos que reúnan los requisitos de fondo y de forma establecidos por la ley. Les acabo de mencionar ahorita de una manera muy resumida cuáles son esos requisitos que deben tener para la tramitación, en todo caso, de la venta de un inmueble. Por supuesto, en las actividades que ustedes van a realizar, van a desarrollar, pues van a profundizar más en este tema. Vamos a dejar la clase de hoy hasta aquí. Como les dije, muchachos, cuando vean el video en diferido, si tienen alguna duda, pueden comunicarse a mi teléfono, el que está cargado en la plataforma, igual al correo. Les dije hace un momento que las actividades ya comenzaron. Hay una próloga de esta semana que inició ahorita el 9, el 10 de junio, termina el 17, el 18 de junio, de manera que ustedes puedan ponerse al día con las actividades. Que tengan una feliz tarde.